Obviamente, si yo estoy trabajando una tela así tan finita, esto es camisería, y lo quiero usar para un saco, lo pueden usar, se entretela completo y se le da una estructura de saco. O por lo general cuando se trabajan con telas más gruesas, desde la cadera, segunda cadera hacia abajo se entretela, o sea que ya esto me quedaría todo entretelado. ¿Qué es lo bueno de la entretela? Que bloqueo el deshilachado. Entonces, cuando yo bloqueo el deshilachado, no se me va a producir todo esto, ni ningún desenganche del hilo que haga que una costura se empiece a abrir. Entonces, supuestamente yo en este caso... Uy, me falta mi hijito con los alfileres. Mis trillizos, cuatrillizos. Pero me faltan un montón de agujas acá. Sí, yo uso un par. Mirá que las tengo, mirá. Sí, nadie me dijo. Bueno, acá tienen, por ejemplo, uno de los lados, que este es el lado doble, aunque no parezca. ¿Por qué no parece? Porque acá hay 1 centímetro de margen de costura, entonces es todo este pedazo. Y este es el lado sencillo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando empiezo con la construcción de esto? Chicos, esto que ustedes tienen ahí las piezas para hacerlo, hoy vamos a hacer una parte y después vamos a hacer la parte de la forrería. Igual esto es para ustedes 100% una práctica porque la mayoría no lo va a usar. Lo primero que voy a hacer es, lo pueden hacer a mano, no es necesario que se sienten en una máquina, con que lo hagan a mano es suficiente. Ya había empezado a dobladillar. Imagínense que si esto está entretelado es mucho más fácil porque la tela aparte no se me mueve, pero bueno, no lo hice. Entonces, tengo que tener en cuenta, hay 1 centímetro de margen de costura y hay 1 centímetro de margen de costura. Entonces, evidentemente, yo voy a empezar a coser teniendo en cuenta ese centímetro y este centímetro. Desde ese punto es donde yo empiezo a coser, o si empiezo desde acá hasta ese punto voy a coser, teniendo en cuenta los márgenes de costura. Este tajito lo pueden, yo porque ya lo había empezado a probar, este tajito lo pueden hacer antes o después. O sea, puede ser que después que ya cosieron hasta acá, determinen ahí y digan, listo, hago el tajito porque tengo que armar la otra parte. Yo obviamente ahora no voy a coser ni nada por el estilo, lo que voy a hacer es... Ese tajo me está indicando a mí, ven, centímetro de costura, y lo coso hasta arriba. ¿Sí? Bueno, ahí tengo la unión. Siempre en sastrería lo que decimos es que las costuras se planchan abiertas. ¿Sí? Entonces acá entraría, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer después que termine de unir es agarrar la plancha y yo lo voy a hacer así nomás porque voy a quemar todos los alfileres, acá supuestamente los alfileres no están, y abro la costura, o sea que esa costura me quedó abierta. Después voy a decir, bueno, si este es el lado simple, este es el lado que viene hacia adentro, agarro la plancha y ya me quedo planchado. Y después, ¿qué voy a decir? Bueno, si este lado es el que viene hacia afuera, lo voy a poner bien derechito, teniendo en cuenta que ahí hay un margen de 1 centímetro, esto viene ahí, plancho acá, ya está. Bueno, parece fácil igual cuando lo hacemos. Esto después se le hace una costura acá, sin agarrar la parte de afuera, y acá tengo la abertura. Wow. Nada más. Hasta ahí fue la parte fácil, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Fíjense, yo ahí bloqueé, de acuerdo al tipo de prenda que estoy haciendo, bueno, eso que me quedó ahí es porque no estoy cosiendo. Podría meterle un pespunte acá. Ahora, si yo estoy haciendo algo muy fino de sastrería, yo lo que hago es esto. Cuando quiero bloquear esto, lo agarro ahí, teniendo en cuenta el margen de costura, agarro ahí, ya lo bloqueo, pero acá arriba no me queda ningún pespunte. Depende del tipo de saco, si le quiero dar un carácter más sport o si le quiero dar un carácter más de vestir. Pero fíjense lo sencillo que es hacer una abertura.
Después venía todo lo que les decía yo de los márgenes, ¿no? Esto, ustedes piensen que si yo lo estoy haciendo para que quede a la vista, yo previamente podría haber tenido envivado todo el saco, cosa de que esto ya lo planché abierto y me quedó bien terminado. Lo puedo tener overloqueado, bien overloqueado y es suficiente, abrir los márgenes de costura. Si es una prenda que se deshilacha mucho la tela, lo conveniente sería que tuviera 1,5 centímetros de margen de costura y no 1 centímetro. Pero bueno, en definitiva, si yo lo quiero hacer, quiero que esta pieza me quede sin forrería, bueno, yo acá había dejado 1 centímetro de margen de costura. Previo, hay veces que se puede planchar previo, ¿no? Cuando está, acá iría esto planchado. Entonces la abertura ya me queda esa piecita planchadita, ¿sí? Y a su vez, acá arriba, esta pieza también va planchada. Ahí están los márgenes de costura. Fíjense que esto me quedó impecable. Esta, que es la pieza que encima, voy a hacer lo mismo acá. La voy a planchar. Todo esto en función, siempre, por eso yo siempre digo, ¿qué conviene? Y forrar. Es mucho menos trabajo. A pesar de que tengo que comprar otra tela, hacer la forrería. Pero bueno, me gusta sin forrar. No quiero meterle un forro, que dentro de todo pienso y es otra tela más. Adentro prefiero trabajarlo de otra manera. Bueno, esto también llevaría planchado su margen de costura. Ya les digo, si ustedes alguna vez observaron un sastre trabajando, el sastre trabaja, tiene incluso dentro de lo que es su mesa de trabajo, diferentes accesorios. Tienen las mesas con diferentes accesorios para planchar costuras abiertas, para planchar cabezas de manga, para planchar un montón de cosas. El sastre trabaja, plancha, trabaja, plancha. Es la única manera de que una prenda quede bien. Esto iría ahí. Y luego esto viene ahí. Entonces ahora me está quedando una abertura que no solo está terminada, sino que está preparada para que el saco quede sin forro. Acá les aclaro otra cosa. Si yo trabajo con entretelas es mucho más fácil de manipular todo esto que lo que me está costando a mí con esta tela encima tan finita, ¿no? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con materiales como este, que yo no lo tuve en cuenta porque estos son reciclados de camisas, tienen que cazar las líneas. Cazar significa que si el saco tiene horizontalmente alguna línea, tienen que coincidir, lo cual significa que cuando están cortando la prenda, cuando acomodan la moldería, tienen que fijarse que todo coincida con todo. Bueno, acá supuestamente yo ya lo terminé. Vuelvo a agarrarlo desde adentro para que no se vea afuera, porque estoy haciendo algo muy prolijo. De este lado, esto iría ahí. Y me queda la abertura perfectamente y prolijamente terminada, sin ningún borde a la vista. ¿Ven para qué sirve dejarles el centímetro de margen de costura? Entonces ahí ahora yo tengo mi abertura trasera que cuando la giro está perfectamente terminada. Después viene la decisión de qué es lo que voy a hacer acá abajo. Tengo dos posibilidades. Yo había dejado 1 centímetro de margen de costura, puedo hacerlo ahí directamente y dobladillar a 5 centímetros y ya me quedó totalmente también prolijo y dobladillado. Eso es una cuestión de gustos, o puedo querer trabajar acá en diagonal. En lo cual yo acá tendría esto, ¿no? Terminaría así. Eso se hace cosiendo desde el lado de adentro, como sería antes de armar esto. Yo calculo acá, acuérdense que yo acá tenía 1 centímetro de margen de costura. Está bueno que esté marcado con plancha porque también me ayuda. Coso, trazo una diagonal sin enganchar este margen de costura y sin enganchar el doblez superior, o sea que voy a coser
la diagonal perfectamente, teniendo en cuenta que ahí tengo 1 centímetro de margen de costura, hasta el lugar del doblez. Y luego lo doy vuelta. Entonces cuando lo doy vuelta, no, porque me quedó mal, dice mal, no, perdón.